El periodista Ernesto Ekaizer ha vuelto a convertirse en noticia, tras haberse hecho viral en las redes sociales uno de sus habituales bombazos informativos. Haciéndose eco de la noticia, de la tasación del precio de las joyas incautadas al expresidente Zapatero, Ekaizer ha querido poner el foco en el detalle del valor de las joyas, y al aumento de cerca del 245% del precio del oro, y del 175% del precio de las gemas en los últimos 15 años, lo que explicaría el alto valor tasado por la joyería ansorena para el auto del juez Calama, y con el precio dado tras estallar el escándalo por el portavoz de Zapatero, del que el valor total de las joyas era bastante más bajo. Pero sin duda, lo que más ha generado la polémica ha sido la acusación por parte de Ernesto Ekaizer al juez Calama de cometer un delito de parcialidad manifiesta, al aplicar el concepto de sesgo contra reo, al dar por hecho en su auto procesal que Zapatero está cometiendo un delito fiscal y otro delito de contrabando. De nuevo, el auto contiene indicios, sospechas y otras cuestiones que no terminan de casar. Vamos a echarle un vistazo porque las dos cosas están ahí. Hay cosas que requieren y exigen explicación y hay cosas que requieren expurgo. Y esto es lo que tenemos. Lo primero que tenemos son estas 5 o 6 grandes joyas que el presidente Zapatero no ha justificado. Son un collar como este, de origen tailandés, un collar en forma de V que vale 155.000 euros y otro con origen en Zambia en forma de U que se tasa en 278.000. Hay muchas joyas con enorme valor que no han sido justificadas. Técnicamente, lo que hay es que probar la culpabilidad, no la inocencia, pero lo cierto es que ahora mismo exigen explicaciones. Esto es parte de lo que hay, porque luego hay otra enorme parte donde ha habido enorme exageración. Piezas como aquel reloj supuestamente de oro, un reloj Certina que vale 150 euros. O las joyas que llevó a la ópera, aquellas perlas que, dice la tasación, no tienen ningún valor. O la cruz de la Sagrada Familia que vale 50 euros. Esto es lo que hay. Todo ese es el catálogo. En total, la valoración es 1.300.000 euros de todas las joyas y de todas las baratijas. Y 2 delitos. Y los 2 delitos tienen claves muy importantes. Primero, el delito de contrabando, para el que es crucial saber el origen de estas joyas. Han sido importadas a España, estaban ya aquí, son regalos de delegaciones internacionales. ¿Qué es? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Esta es la primera clave, el origen de las joyas. Pero la segunda es importante también. Para tasar un delito fiscal, lo que hay que determinar es el valor de esas joyas. Y aquí la UCO carga de una manera casi en señal de culpabilidad. Porque si esas joyas se adquirieron hace 20 años, este es el valor. El oro valía entonces 475 euros. Si se tasan a precio de hoy, como se han tasado, son 4.600 euros. Ahora mismo la onza de oro se ha multiplicado infinitamente. ¿Cuándo se adquirieron estas joyas? Porque aquí podemos estar hablando de un delito fiscal. Aquí podemos estar hablando de la nada. Es capital el origen y es capital también la tasación. La tasación es a valor presente o a valor histórico. ¿Cómo se mide el valor? Para determinar, primero, ese contrabando y segundo, este delito fiscal de 120.000 euros. Y luego, varias claves que llaman y chirrían en ese auto. Por ejemplo, algo que el juez de nuevo vuelve a pasar a limpio copiando y pegando del informe policial. Esto es llamativo. El tipo marginal del 46%. Se asume que Zapatero con estas joyas debería tributar a IRPF, es decir, como si las joyas fueran fruto de su trabajo, y tributaría al 46%. No existe el marginal del 46% en Madrid, el máximo es el 45%. El 46% existe en otras autonomías, no donde está residenciado Zapatero. Hay, insisto, cuestiones que requieren mucha explicación por parte de Zapatero y otras cuestiones que parecen tener cierta carga de intención en el auto. Y un juego de hemeroteca, porque algunas de esas joyas sí aparecen en las imágenes históricas de ese matrimonio. Tienen hasta 20 años, otras no.
José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La clave en cuanto al delito fiscal, en esta pieza separada por esas joyas encontradas en una caja fuerte en el interior del despacho de Rodríguez Zapatero, está precisamente en el origen de esas joyas. No es lo mismo que sean una herencia, que sea una donación o que hayan sido joyas que han llegado desde otros países. Sí, así es. El auto de apertura de la pieza separada es muy genérico, es tal vez algo vago, no se refiere a ningún ejercicio en concreto y abre la puerta a un catálogo de 5 impuestos, pero hay al menos en 3 de ellos que nunca se va a producir en ningún caso una cuota que supere los 120.000 euros. Si pensamos en herencias, por las bonificaciones del impuesto de sucesiones, tanto por los familiares que residan o hubieran residido en Castilla y León como en Madrid, la bonificación alcanza el 99%, con lo cual en ningún caso se podría generar un delito contra la hacienda pública, tampoco en transmisiones patrimoniales, en el caso hipotético de que hubiera adquirido esas joyas a particulares, ni el incremento patrimonial en el IRPF por el descubrimiento, la afloración de esas joyas en el registro del 19 de mayo, que aún en el caso hipotético de que no diera ninguna explicación al respecto, generaría una renta en el año 2026, pero el año 2026 no ha finalizado y se declarará hasta el día 30 de junio del año próximo. Y será en ese momento cuando el juez, el próximo año, podría preguntar a la agencia tributaria si ese incremento patrimonial hipotético lo habría declarado el expresidente. Entonces, en esos 3 impuestos que cita el juez, no se pudiera producir en ningún caso el delito contra la hacienda pública. Más interrogantes supone en el caso de los regalos, porque cabe pensar que, especialmente por el lado del conjunto de las joyas más valiosas, quien regala es alguna persona que no es del entorno familiar de Rodríguez Zapatero ni de Sonsoles Espinosa, sino que es una persona ajena a la familia, y ahí por donaciones sí se podría generar un delito contra la hacienda pública en el caso de que alguna de las personas que hayan regalado algún bien tenga un valor lo suficientemente alto como para generar una cuota delictiva. Pero hay que recordar que en donaciones se hace una declaración por cada uno de los regalos que se percibe de personas diferentes. Mollinedo, vuelvo contigo. Una duda importante. En el caso de que las joyas no procediesen de una donación, que ya sabemos cómo está arreglada desde un punto de vista fiscal, que no fuesen una herencia, que también existe el impuesto de sucesiones, sino que hubiesen sido un regalo, ¿en qué momento uno, cuando recibe un regalo, tiene que declararlo o ser consciente del valor que supone o que tiene una pieza de estas características? Es decir, ¿yo en qué momento tengo que declarar que alguien me ha regalado una joya? Sí, bueno, en ese momento hay que declarar el impuesto de donaciones por esos regalos. El impuesto de donaciones está escrito en la ley a partir de lo que de cualquier importe que se recibe ese regalo, pero es verdad que las comunidades autónomas exigen este impuesto cuando esos regalos son superiores a los habituales para los usos y costumbres del lugar. Esto está claro que al menos las piezas principales del juego, que es más valioso, cualquiera de esas piezas pueden haber sido regaladas, no necesariamente en el mismo momento, sino en momentos distintos o por personas diferentes. Si son regaladas por personas diferentes, el expresidente tiene que presentar una declaración, tendría que haber presentado, si no lo hizo, una declaración por cada uno de esas joyas que ha recibido de cada una de las personas, pero tantas declaraciones como personas hayan regalado, con lo cual eso limita bastante la posibilidad de que exista un delito contra la hacienda pública. Pero hay 2 cuestiones claves. Por un lado, la fecha. Si el fin de plazo de declarar la herencia o la donación, el regalo, es anterior al 11 de junio de 2021, ya estaría prescrito y el juez tiene que aplicar la prescripción de oficio, ya no podría ni preguntar nada al respecto de esta cuestión. Y sobre el contrabando es todavía más difícil que pueda ser demostrado ese delito, porque
El contrabando se produce si materialmente el expresidente hubiera traído las joyas desde un país tercero a la Unión Aduanera y en el primer aeropuerto de entrada no hubiera presentado la declaración. Esto no lo sabemos si ha pasado así o no, pero el expresidente, en el peor de los casos que no lo hubiera hecho, no tendría ni siquiera que decir que se lo ha traído alguna persona y concretar qué persona ha sido la que ha podido realizar ese delito de contrabando, porque se le ha puesto a disposición en Madrid. El delito de contrabando simplemente, cuando se le pregunte si se acoge a su derecho a no declarar, la ley, el Código Penal, impone que esa falta de declaración no le puede suponer ningún perjuicio y es imposible materialmente que las acusaciones populares, la Fiscalía o la propia investigación judicial determine que Rodríguez Zapatero materialmente trajo las joyas desde un país tercero a la Unión Aduanera. Extenso sumario, también se han encontrado varias, es que no sé si era ayer ya, incongruencias en el informe de la UDEF. Esther Yáñez. Así es, Marta. Mira, son 5 contradicciones importantes. Las vamos a resumir porque es complejo, pero es importante que lo entiendan bien en casa. La primera, el presunto pago de 10.000 euros de comisión a Julián Mateos Aparicio, responsable del Fondo de Rescate y director de la SEPI, supuestamente la persona a la que Zapatero habría presionado para que se produjese ese rescate. Bien, ¿cuál es el agujero? Pues el baile de fechas, compañeros, porque el rescate a Plus Ultra se produce supuestamente en marzo de 2021 y Julián Mateos Aparicio no ocupa su cargo hasta agosto, 5 meses después. Es decir, ¿cómo es posible que haya cobrado una comisión antes de ocupar el cargo? Segunda incongruencia, el supuesto trato de favor a Plus Ultra por parte de la Seguridad Social. Dice la UDEF que hay un trato de favor porque Plus Ultra tiene una deuda pendiente. Es verdad, tiene una deuda pendiente, pero no significa que no la pague, significa que la aplaza, como hicieron más de 130.000 empresas durante el COVID. Dice la UDEF, es un trato de favor, dice la Seguridad Social, esto es ordinario. Tercera incongruencia, en este caso personal contra Zapatero. ¿De qué hablo? Dice la UDEF que Zapatero se compró una casa por 580.000 euros y que pidió una hipoteca de más de 500.000, pero que enseguida liquidó esa hipoteca con una transferencia de más de 400.000 euros. Bueno, lo que no dice la UDEF es que Zapatero vendió la casa, con eso pagó, liquidó la hipoteca y que además lo hizo en 2025 y no en 2021, cuando supuestamente habría recibido esas comisiones. La cuarta es especialmente llamativa, compañeros, porque el juez, calca exactamente los términos del informe de la UDEF. ¿Y por qué digo esto? Lo hace el juez en su auto, hasta el punto de que mezcla temas. Y en este auto el juez habla de las prostitutas de Ábalos, habla de sus nombres y de lo que cobrarían. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver las prostitutas de Ábalos con el caso Plus Ultra y con Zapatero? Nada. Y ya por último, compañeros, y no menos importante, lo que se refiere a la compañía Summerwind, que es una empresa que desarrolla su actividad en el sector aeronáutico. Bueno, según el informe de la UDEF, habría recibido también pagos y comisiones por parte de Plus Ultra y lo que dice la empresa es, no, nosotros no recibimos comisiones, todo lo contrario, fuimos nosotros quienes pagamos a Plus Ultra un total de 3,2 millones para que hiciesen los vuelos fletados. Recordemos que era la época de la pandemia mundial, compañeros. Gracias, Esther. Vamos a parar. Pero hoy me lleva una sorpresa. La sorpresa es que los informes de la UDEF es una burda novela de clase B, hecho por aficionados. Y lo que pasa es que el auto del juez José Luis Calama, afina el informe de la UDEF, lleno de chapuzas y comentarios amateurs que no tienen, es una novela B, insisto, y por lo tanto es un fraude a los artículos del Código Penal que tipifican el delito de tráfico de influencias. Que esto se haya hecho no a través de la difusión del auto, sino a través de la difusión de un comunicado elaborado por los servicios de prensa de la Audiencia Nacional, sin citar el auto, fijan inmediatamente la información para todos los medios. Jefe de la organización criminal. Luego se da a conocer el auto, pero ya fijada la posición.
Con lo cual, la opinión pública española ha tenido versiones periodísticas elaboradas en la sede de la Audiencia Nacional. No ha tenido la prensa la posibilidad, ni desde luego los imputados, de conocer el auto de primera mano. Ha tenido la interpretación que la jefa de prensa de la Audiencia Nacional ha hecho del auto, lo cual es una barbaridad. Y por lo tanto, pues yo creo que las chapuzas no son casuales, creo que es un informe y una actividad golpista. Hay un golpe de Estado en marcha en este país. No es solo judicial, es de la Fiscalía Anticorrupción y es, por supuesto, de la UDEF. La persona que se supone que consiguió eso, que es Zapatero, no aparece por ningún lado. No hay ninguna gestión clara, solo se dice, solo se le busca, solo se le presiona para que intervenga. Por lo tanto, ese segundo requisito, que es establecer la relación personal, en este caso entre Zapatero y las personas que podían conceder el préstamo, no está. Y este vacío, que es un vacío jurídico muy importante, inhabilita todo el auto. Entonces, desde esa perspectiva, desde el punto de vista de la política judicial, este fraude tiene que tener una explicación. Yo no puedo ser ajeno a otras operaciones judiciales, no puedo ser ajeno a la instrucción aberrante contra Begoña Gómez y no puedo ser ajeno a la historia del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en Badajoz, donde se va a juzgar en los próximos días. Es una operación judicial, consiste en que los jueces hacen lo que le pedía Aznar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda hacer, que haga.